Aquí se inicia El Poder de la Participación, el programa de los ciudadanos que trabajan por una nueva Bogotá. El Poder de la Participación, espacio del Instituto Distrital de la Participación y de PAC para informar sobre los proyectos de nuestra entidad. El Poder de la Participación, todos los jueves de 7 a 7:30 de la mañana en La Voz de Bogotá de Todelar. Bienvenidos. 6 de la mañana, 57 minutos. Saludo cordial. Iniciamos una nueva emisión del Poder de la Participación, el programa del Instituto de la Participación y Acción Comunal y de PAC para todos ustedes. El Poder de la Participación es un programa que se transmite en simultánea con DC Radio, la emisora de Bogotá. DC Radio que ahora está en simultánea con todos nosotros transmitiendo este programa. Alejandra Moreno, muy buenos días, bienvenida. Roberto, muy buenos días, gracias nuevamente en una emisión más del Poder de la Participación con 10 grados centígrados en Bogotá. Hoy amaneció más despejadito, pero con mucho frío. Y cada vez con una actividad mayor, la veo llegar con un optimismo desbordante, una ciudad que se despierta con solecito y bueno, y con lluvia, ¿no? Parcialmente nublado, no le pidamos tanto, pero un clima delicioso. Bogotá nos recibe como siempre, porque hoy tenemos un tema interesante. Bogotá es una ciudad de puertas abiertas en todo. Tenemos una ciudad para todo el mundo, por eso es la capital. Indudablemente, Bogotá de puertas abiertas y el tema es el fútbol visitante. Tenemos dos invitados especiales del IDEPAC. Está con nosotros John Pardo, gerente de Juventud del IDEPAC. Muy buenos días, John. Muy buenos días, Roberto. Un placer de estar con usted y con toda la audiencia en el día de hoy. Julián Díaz, líder que ha trabajado también el tema del fútbol, porque hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la hinchada visitante. Julián, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto, y muchas gracias por la invitación el día de hoy a la emisora. Muy amable por estar con nosotros. Y desde Argentina, un hombre que trabaja el tema del fútbol, un antropólogo, una persona que está dedicada a entender este fenómeno de la violencia en el fútbol, este fenómeno de lo que sucede con los hinchas. José Garriga nos escucha a esta hora desde Argentina. Muy buenos días, José. Hola, muy buen día, gracias por la comunicación. Muy bien, muy amable por acompañarnos, José. Vamos a empezar de lleno con el tema, vamos a iniciar, tenemos 30 minutos para hablar con ustedes, así que iniciamos. El próximo jueves 7 tenemos propuesto desde el IDEPAC un gran foro, así que John, cuéntenos cuál es ese foro, qué vamos a hablar en él. Bueno, tenemos una gran propuesta para la ciudad, es un foro de puertas abiertas. Esto quiere decir que en el país por los temas de barras hay unas dificultades muy grandes para que las ciudades abran sus estadios a hinchadas visitantes. Bogotá viene haciendo un experimento con la nueva administración por orden distrital del alcalde mayor de abrir los estadios a las hinchadas visitantes. El foro lo que busca básicamente es unir a todas las comunidades futboleras, a los actores estratégicos, hinchas, barras, los jugadores, clubes deportivos, jefes de seguridad, para revisar el tema de puertas abiertas, la experiencia de Bogotá para poderla implementar a nivel nacional. Entonces vamos a estar el 7 de junio con actores importantes del fútbol, la DIMAYOR, el Instituto Distrital de la Participación, ex técnicos, jugadores, gente relevante para analizar el tema de hinchadas visitantes y que se vuelvan a abrir los estadios del país. Ese es nuestro foro, el primer día, y el segundo día nos vamos a sentar las comisiones locales a nivel nacional para abordar temas como el protocolo nacional de fútbol, un protocolo único que nos permita mejorar la fiesta del fútbol a nivel nacional, y dos, poder mirar cómo podemos ampliar puertas abiertas y abrir los escenarios de participación como una estrategia de convivencia ciudadana a través del fútbol. Son las 7 de la mañana. Los resultados de esta estrategia, Julián, ¿cómo ha venido Bogotá presentando la estrategia de puertas abiertas en un país donde las hinchadas anteriormente no se podían encontrar en los estadios, en un país donde los hinchas de Nacional o los hinchas de América o los hinchas del Junior o los de el Once Caldas o los de Millonarios o Santa Fe no podían ir a otros estadios? Bogotá abrió las puertas y esto ¿qué nos ha dado? ¿Cuál es el resultado para la capital de la República?
Bueno, nuestras cifras, arrancando el 2016 con la Bogotá Mejor para Todos, tenemos más de 800.000 aficionados e hinchas que han asistido al estadio, que hemos impactado con nuestra estrategia Más Fútbol Más Vida, con quienes nos hemos ido acercando y acompañando en todos los PMU, que son los puestos de mando unificado que hacemos en los estadios, y en eso hemos acompañado 197 partidos bajo la estrategia desde el 2016. Y tenemos en los procesos de formación, porque también la estrategia tiene un tema territorial, y en el trabajo en los territorios hemos formado a 388 jóvenes en temas como participación ciudadana, convivencia y prevención de violencias, proyectos de intervención comunitaria, competencias ciudadanas y cuidado de lo público. Nuestro fortalecimiento en los territorios también se da con las mesas locales y consejos locales de barrios, que son espacios donde los jóvenes se encuentran para generar acuerdos de convivencia con el fin de mitigar la violencia, sobre todo en los territorios. Y hemos fortalecido y hemos acompañado muy fuertemente las comisiones técnicas de fútbol. En el caso de Bogotá, la Comisión Distrital de Fútbol, llevamos 47 desde el 2016 a la fecha, y este primer semestre que fue muy futbolero, acompañamos 18 comisiones de fútbol, donde con las demás entidades como Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, la Policía Enlace de Barras, entre otras, bomberos, salud, buscamos revisar y generar las políticas y los programas que trabajen en torno a un mejor fútbol en la ciudad y sobre todo en los estadios Campín y Techo. Julián, con estos resultados, con estas cifras que usted nos presenta, expliquémosle un poquito a los oyentes de qué estamos hablando. La estrategia se llama Puertas Abiertas, concluimos que estamos recibiendo a todas las hinchadas, pero antes, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál es la diferencia con la instrucción del alcalde mayor Enrique Peñalosa en esta administración? ¿Por qué se nota la diferencia y por qué la estrategia Más Fútbol Más Vida es la ganadora? Ok, el enfoque que tenemos de Puertas Abiertas en los estadios de la ciudad Campín y Techo se da principalmente porque, revisando desde el marco de la estrategia, cuando tenemos puertas cerradas, tenemos dificultades, sobre todo porque no permitimos o no se permite que hinchadas de otras ciudades puedan venir a Bogotá y disfrutar del fútbol. Pero además también eso es un generador de violencia, sobre todo en los estadios, porque las personas, cuando tenemos puertas cerradas, las personas que son de otros equipos y ingresan al estadio, pues empiezan a ser agredidas o empiezan a ser, digamos, se les pide a ser expulsadas del estadio. Nosotros decidimos cambiar esa dinámica y empezamos con la Comisión de Fútbol de Bogotá a generar un proceso o una estrategia de puertas abiertas que nos ha permitido mitigar la violencia, porque ya la gente es más tolerante cuando ve su hinchada visitante. 7:04 a.m, también nos acompaña Alirio Amaya, él es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Fútbol. Alirio, muy buenos días. Y sin micrófono, nos cogimos. Bueno, Roberto, muy buenos días a todos los oyentes y a todos los amigos de la mesa. Pues muy contento de estar acá. Quizás uno cuando conoce la historia, pues tenemos que retomar el año 1999 porque fue en la administración de Enrique Peñalosa que inició este trabajo, y creo que en un muy buen momento se genera un escenario nacional, digamos con expertos internacionales como es José Garriga, que para nosotros es un referente académico de mucha trascendencia. Aparte de eso, poder tener la posibilidad de poner sobre la mesa un tema nacional, y un tema nacional es que tenemos que vivir el fútbol con barras locales y visitantes. A nivel nacional tenemos una política pública que es el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, y nosotros hemos venido reiterando desde el nivel central que no podemos hablar de un plan decenal mientras estamos aislando a los visitantes. Mientras Bogotá abre las puertas a la hinchada visitante, en Argentina esto no se produce, y quiero que José Garriga sea quien nos cuente qué es lo que pasa en Argentina y cuál es la diferencia entre una ciudad que abre las puertas a la hinchada visitante como Bogotá y las ciudades argentinas donde este fenómeno no se puede dar. José, adelante. Bien, en la Argentina sucede hace ya varios años que hay una prohibición total del público visitante. El público visitante no puede concurrir a los estadios, y esto tiene un efecto muy, podríamos señalar, desagradable para pensar el fútbol, porque el mensaje que da la prohibición del hincha visitante es un mensaje claro en la construcción de el rival como un enemigo. La prohibición del hincha visitante, más allá de su ineficacia probada para la prevención de la violencia, además tiene un mensaje profundamente errado, que es la construcción del rival deportivo como un enemigo. Y eso no puede ser nunca y de ninguna manera un mensaje desde el Estado. El Estado argentino en los últimos años lo que ha hecho es construir
al rival deportivo como un enemigo y construir la idea de que cualquier participación de un espectador que no sea el de tu equipo es un peligro. Y esto creo que es un mensaje muy errado desde una política pública que en el caso argentino empezó siendo una política muy cultural, pero se transformó con el paso del tiempo en una política de larga data y que actualmente parece muy difícil de desmontar. Entonces nos preguntamos, esta política que no ha sido eficaz, principalmente, y esto es un dato importante, no ha sido eficaz en la prevención de la violencia y además construye desde el Estado un mensaje equivocado, ¿cómo vamos a desmontarla ahora? Indudablemente 7 de la mañana, 7 minutos. Alirio está con nosotros, Alirio Amaya. Alirio, lo que plantea José es muy importante. Al no tener una política de puertas abiertas, Bogotá lo viene haciendo, usted lo dice, desde 1999, tratando de abrir puertas, tratando de que el fútbol sea en paz. Hemos visto esfuerzos en varias administraciones. Al no tener esa política, se va construyendo en el escenario como que el otro sí es el enemigo verdadero. ¿Es así de esta manera aquí en Colombia? ¿Lo hemos logrado ir superando? ¿Cómo ha visto usted esta acción del gobierno Peñalosa para abrir las puertas a la hinchada visitante en Bogotá? Bueno, yo creo que, perdón, un saludo especial a José. Acá hay una apuesta importante y es cómo la academia se vincula. Estos discursos no se construyen únicamente desde los funcionarios que estamos en el gobierno nacional o en el gobierno distrital. Cuando acompañamos la reflexión académica, tenemos posibilidades de reformar a nivel nacional. Digamos que ha sido complejo porque la excepción se volvió la norma. Algunas ciudades han tomado este tipo de decisiones y las han vuelto, vitalicias. Coloco el ejemplo de Cali. Cali hace más o menos unos 5 o 6 años no recibe barras visitantes y pareciese que hubiese una lógica política y una lógica de discurso que determina que eso esté así. Entonces digamos que precisamente en este encuentro nacional poner sobre la mesa el tema de barras visitantes, de un protocolo único nacional, porque digamos que desde el nivel central sí estamos diciendo, determinando unos criterios para que en caso tal sí se llegase a dar un cierre de fronteras, es inclusive un término equivocado propio de la guerra, y que esto lo que hace es simplemente generar revanchismo. Pasamos de la rivalidad deportiva a lo que siempre ha existido en Colombia, que es el regionalismo, y ahora ver jóvenes que no pueden ir a Medellín, jóvenes que no pueden ir a Cali, a Manizales, y esto simplemente es exacerbar en el tiempo un problema mayor. Yo quisiera, Roberto, preguntarle un poco a nuestro experto, a José Garriga, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el fenómeno en un joven, en un ser humano que está empezando a vivir, que tenga un comportamiento tan violento por el solo hecho de un color de una camiseta? José, ¿por qué esto sociológicamente pasa? ¿Por qué un ser humano se comporta de esa manera a esa edad que está empezando la vida? La pregunta es muy interesante porque señala el punto en el cual, lenta pero inexorablemente, en el mundo del fútbol se convirtió la violencia en una práctica legítima. Hace 50 o 60 años en el mundo del fútbol había violencias, pero no tenían la legitimidad que tienen actualmente. Lo que sucedió con el tiempo es que lentamente se fue legitimando la violencia y hoy día entendemos a la violencia como una parte natural del mundo del fútbol, en la Argentina, en Brasil, en Colombia, en México. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para desnaturalizar esa violencia, trabajar para darnos cuenta de que la violencia no es una parte natural del mundo del fútbol, no es algo común, y que puede haber partidos, y hay partidos donde la violencia no tiene ninguna cabida. Entonces, hay un fenómeno de legitimación de la violencia, pero esa violencia es legítima en el mundo del fútbol, y esto nos parece un punto importante para recalcar, porque señala que esa legitimidad construida en el mundo del fútbol se puede también deconstruir, y que aquellos actores que tienen prácticas violentas en el mundo del fútbol, en otros contextos no las tienen. Y esto entonces nos permite, de buena manera, pensar qué políticas públicas podemos implementar en el mundo del fútbol para deslegitimar la violencia. Hay un dato para nosotros muy interesante, que es, no hay actores violentos, sino hay actores que cometen actos violentos y los cometen en el mundo del fútbol. Y los cometen en el mundo del fútbol porque en los últimos tiempos se transformó el mundo del fútbol como un espacio legítimo para las prácticas violentas. Entonces, lo que tenemos que hacer para pensar políticas públicas
es deslegitimar esa violencia. Y una de las formas de deslegitimar la violencia en el fútbol es construir la idea de que los otros miembros, los espectadores rivales, no son enemigos, sino son espectadores igual que nosotros y que comparten una pasión por el fútbol igual que nosotros. Sí, José, esto es apenas el aperitivo de lo que va a ser el gran foro el próximo 7 y 8 de junio, que vamos a tener aquí la presencia de José, vamos a tener la presencia de delegados de varias ciudades del país que también quieren entrar en esta onda de abrir las puertas al fútbol visitante. Pero José, ¿qué es lo que le pasa al hincha? Lo discutíamos un poco anoche, habíamos hablado ya previamente con José. ¿Qué es lo que le pasa al hincha para entrar al estadio y volverse otra persona? Cambiar, porque hay hinchas que son, por fuera del estadio son almas de Dios, son unos verdaderos buenos samaritanos, pero entran al estadio y se les sale un animal horrendo que escupe, que dice groserías. Sobre todo con una camiseta. Sí. Por una además, camiseta, por por una un camiseta. color. Y empieza a ofender a los otros y es capaz, yo he visto gente que se vuelve capaz de entrar a los escenarios deportivos a pelear, a tirar cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno pasa esa puerta, José? Sucede algo bastante extraño, que es, en el mundo del fútbol, como son legítimas prácticas violentas, sucede que los actores se adaptan a esas prácticas, se adaptan a esas legitimidades y ajustan sus acciones a esas legitimidades. Lo interesante para pensar la sociedad contemporánea es que los actores somos actores múltiples y somos el resultado de diferentes relaciones sociales. Entonces, una persona que en el mundo del fútbol tiene prácticas violentas, en otros contextos no. Me parece que aquí lo que tenemos es un proceso lento de legitimidad de la violencia. José, interesante esto. Definitivamente el foro que tendremos el 7 va a cambiar un poco la expectativa y sobre todo nosotros desde este momento, desde los medios de comunicación, sí que tenemos que aportar. Pero hay un tema fundamental, Roberto, que lo mencionaba Alirio. Desde 1999, en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, empezó este cambio. Se suspendió un poco, tuvieron nuevos planteamientos, pero hoy en día, John, ¿cómo funciona la participación ciudadana dentro del proceso y dentro de la estrategia Más Fútbol, Más Vida? ¿Cómo contribuimos a mejorar esta situación? Acá en la ciudad de Bogotá, desde la mirada del alcalde Enrique Peñalosa, ocurrió algo que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, y es hablar del fenómeno de barrismo no como un fenómeno de seguridad, sino como un fenómeno de participación. Eso en términos concretos, ¿qué quiere decir? Que las barras no son entendidas, como en la mayor parte del mundo, inclusive en las otras ciudades de Bogotá, como un fenómeno de pandillismo, organizaciones asociadas con violencia, microtráfico. No, acá las barras son vistas como organizaciones sociales juveniles, con toda la potencialidad que tiene una organización social juvenil, de generar proyectos, de generar procesos de formación, de transformaciones sociales. Entonces, cuando con la nueva administración del alcalde Peñalosa, la instrucción es: pase el programa de barras desde una perspectiva de seguridad a una perspectiva de convivencia y de participación. De ahí que sea tan relevante el tema de abordar el fenómeno de las barras como una estrategia de participación, y ha sido el gran acierto del alcalde Enrique Peñalosa con este trabajo. 7 de la mañana 15 minutos en Bogotá, 9 de la mañana 15 minutos en Buenos Aires, y estamos con José Garriga. Es una persona que ha venido estudiando este tema. Estamos también con Alirio Amaya, secretario técnico de la Comisión Nacional de Fútbol. Estamos con John Pardo, gerente de Juventud del Instituto de la Participación y Acción Comunal. Julián Díaz, líder. Alejandra Moreno, asesora, quien nos acompaña siempre. Asesora, ¿sí o no? Yo estoy al servicio de la ciudad y usted, por supuesto, que dirige nuestro programa. Muchas gracias. Y estamos hablando de un foro que vamos a hacer la próxima semana, el 7 y el 8 de junio, bajo el lema que el Mundial nos una para siempre. Yo tengo una pregunta para José. ¿Por qué en el Mundial, por qué en los partidos del Mundial, sí se puede entrar con una camiseta del otro equipo o de muchos equipos y no pasa nada? ¿Cuál es la temperatura de esa fiesta que hace que el Mundial todavía no sea el escenario de la violencia, José? Tiene que ver exactamente con esto que veníamos hablando. Los efectos de la legitimidad de la violencia se circunscriben al espacio del fútbol nacional, en el fútbol local, pero no pueden trasladarse
al ámbito del fútbol de los mundiales. Y sucede algo muy interesante, porque aquellos espectadores que son parte de lo que en la Argentina llamamos barra bravas, que en el mundo del fútbol local están enfrentados, en otros contextos no están enfrentados. Y pueden ir a ver un partido de la selección argentina y compartir esos espacios. Y entonces queda para nosotros muy claro que la violencia no es una marca de la irracionalidad de los actores, sino que está vinculada a ciertas racionalidades. Entonces, hay que trabajar sobre esas racionalidades para deconstruirlas. La violencia del fútbol no tiene que ver con el sinsentido, no es la locura de algunos actores, sino tiene que ver con ciertas prácticas que son legítimas en contextos determinados. Por eso, en el ámbito del fútbol, algunos actores se pueden pelear y pueden defender la camiseta de River, de Boca, y en otros momentos pueden ir juntos a ver a la selección nacional y no pelearse. Me parece que es un dato muy interesante para reflexionar sobre las lógicas de la violencia y los sentidos de la violencia. Y entender que aquellos miembros de unas barra bravas o espectadores que no son parte de la barra brava, pero que cometen actos violentos, los cometen según las lógicas del mundo del fútbol, y esas lógicas tienen sentido para los actores, y son esos sentidos los que tenemos que deconstruir para pensar políticas públicas más eficaces para la prevención de la violencia. 7 de la mañana, 17 minutos, y una de las personas que ha comprendido este tema, lo lidera, esta estrategia de Más Fútbol, Más Vida, y que ha sido la persona que ha pensado este foro para traerle a Bogotá y al país la posibilidad de abrir las puertas a la hinchada visitante para que nuestros estadios sean un escenario de encuentro, un escenario deportivo. Es el director del Instituto de Participación, Antonio Hernández. Antonio Hernández, muy buenos días, bienvenido a este programa. Muy buenos días, Roberto, buenos días a todos los que nos acompañan y a todos los oyentes. Un tema tan interesante como obviamente es esta apuesta por un fútbol diferente, por un fútbol de respeto, de convivencia y que es muy alejado de la violencia. Director, 7 de la mañana, 18 minutos, la próxima semana tendremos el foro, está con nosotros José Garriga desde Buenos Aires. Yo quiero que usted lo salude, es una persona que ya nos ha estado contando pues su visión respecto a lo que es el tema del fútbol visitante en Argentina. No se hace esta estrategia y dice y nos cuenta José que realmente no se han logrado bajar los índices de violencia, por el contrario, se estimula a que se pueda ver como un enemigo y como que nos vamos a la guerra el tema del fútbol. Sí, un saludo a José. Efectivamente, parte de lo importante que tiene este foro es conocer esta experiencia argentina, que finalmente ha influenciado mucho el tema del barrio en Colombia. Yo creo que es innegable que las barras tienden a replicar no solamente el tema de cánticos, sino en algunos casos la moda en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a otro tipo de cosas, pero también se marca una diferencia fundamental que puede tener que ver con lo que nos dice José, y es que en Colombia el modelo del barrismo no es un modelo de barra brava, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, así que va a ser muy interesante esta conversación, este diálogo que vamos a tener en el foro con José. Un saludo, José, ¿cómo vas? Un saludo cordial para todos los colegas que están en la mesa. No escuché bien la última parte de la conversación. Sí, José, te preguntaba nuestro director Antonio Hernández la diferencia que hay entre lo que pasa en Argentina y en Colombia, que en Argentina realmente se puede entender el fenómeno de las barras bravas, pero en Colombia tal vez ese fenómeno no ha llegado de esa manera, aunque se han copiado muchas cosas de la parte argentina. Son fenómenos diferentes que tienen algunas similitudes. Nosotros cuando analizamos el fenómeno de la violencia en el fútbol en la Argentina, señalamos una cierta cantidad de similitudes, pero también una cierta cantidad de diferencias con el fenómeno en el orden mundial, y marcando algunas particularidades que tienen que ver con el espacio del fútbol en la Argentina. Una de las particularidades para pensar las barra bravas en la Argentina es que los clubes en la Argentina son sociedades sin fines de lucro y que por eso mismo los espectadores son parte de la vida activa de las instituciones. Entonces eso vincula de una forma diferente a los socios, espectadores y barra bravas con las instituciones, y eso señala un escenario distinto a lo que acontece en Colombia y en otros países del mundo. Para pensar, por ejemplo, si nosotros queremos pensar una de las formas de la prevención de la violencia en la Argentina, tenemos que tener en cuenta esta particularidad. Y lo mismo acontece
para pensar la forma de prevención para el fútbol colombiano. Ese es un elemento que no acontece allá y entonces hay que tenerlo en cuenta para pensar la gestión de la violencia. Y ese entre otros elementos, ¿no? La particularidad, la cuestión territorial, la importancia territorial de los grupos de jóvenes asociados vulgarmente con la violencia, es una particularidad que comparte el fútbol argentino con el fútbol colombiano, con algunas similitudes, con algunas diferencias, pero la comparten y eso nos permite pensar también de qué manera trabajar con estos jóvenes en formas inclusivas para que sientan la posibilidad de sumarse a grupos que les generen sentido de pertenencia, que generen sentido de identidad, pero que esos sentidos de pertenencia y esos sentidos de identidad no se vinculen para nada y de ninguna manera con las lógicas de la violencia. Una de las políticas más interesantes que ha tenido Colombia en los últimos años es construir espacios de inclusión para que los más jóvenes sientan que pueden ser parte del espectáculo deportivo, pero que esos espacios no estén vinculados a la violencia. Esa es una política pública que nosotros vemos siempre con mucha admiración. Nosotros, José, director, buenos días, tenemos en Bogotá una ciudad ejemplo en este momento. Alirio, bienvenido nuevamente. Por nuestra política de puertas abiertas y más fútbol, más vida, ¿cómo desde el Estado colombiano, el resto de ciudades, cuál es la invitación que ustedes hacen para que sigan el modelo que Bogotá está implementando y que realmente está haciendo un éxito en este momento, incluso reconocido, por ejemplo, como José, que es un invitado internacional nuestro y que nos da el aval, que es la mejor fórmula para poder tener un fútbol en paz? Mira, yo creo que hay un tema histórico que es importante resaltar. Nosotros elaboramos un texto que se llama Goles en Paz Crónica de una década. Ahí José nos escribió un artículo sobre los sentidos de la violencia como introducción. Y en esto quiero resaltar algo, es que Bogotá ha sido de alguna manera el referente para la política nacional. La ley 1270 del 2009 toma muchos elementos que se trabajaron desde Jugando Limpio Todos Ganamos y la transición que también tuvo a Goles en Paz. Lamentablemente tenemos que decirlo porque pues hubo problemas que nunca esperábamos, era que las barras se dividieran internamente. Cuando inicia la división de barras internas, caso específico de Millonarios, lo que pasa con la gente del América, también lo que pasa con la gente de Nacional, lleva a las alcaldías a tomar una serie de medidas excepcionales. En este momento, bajo el marco nacional, lo que estamos haciendo es retomar la ley 1270 y dejar claro que el país es uno solo. Aquí no estamos nosotros hablando de que cada ciudad maneje criterios diferentes, y precisamente la invitación que tenemos desde la ley 1270 de la Comisión Nacional es que tenemos que unificar criterios, y uno de los principios, teniendo una política pública denominada Plan Decenal, es que garanticemos la presencia de los aficionados locales y visitantes, y precisamente la apuesta de este protocolo nacional es determinar unos criterios básicos en caso tal de que tengamos que tomar esa serie de medidas. Adicionalmente, hace 18 años no teníamos normas para individualizar en casos específicos del estadio. La ley 1445 ya tipifica unas conductas específicas con multas, con restricciones de estadio, que tenemos un desafío y es darle aplicabilidad. Se ha hecho en el país, son más de 1.300 personas sancionadas, es decir, lo que no podemos caer acá es en el facilismo de que no hacemos la acción individual y sí generamos la acción colectiva que de alguna manera nos rompe completamente el principio de tener un plan decenal en Colombia. Doctor Antonio Hernández Llamas, director del IDEPAC, realmente es un tema apasionante. Bogotá seguirá con su política pública de puertas abiertas, pase lo que pase, después de nuestro foro, hablando con todos los estamentos y con todas las personalidades que van a llegar. Sí, es que el objetivo de esto va muy amarrado al objetivo de la administración del alcalde Peñalosa. El fútbol finalmente es una forma de vida y en ese sentido Bogotá es la capital de todos los colombianos, una ciudad de puertas abiertas, una ciudad de oportunidades, una ciudad de inclusión, una ciudad en que se maneja la diversidad y apuntamos a que se respete y se construya de la diferencia, y el fútbol no puede ser ajeno a eso. Así que de eso se trata no solo el foro, como bien lo dice Alirio, a quien saludo, de buscar que se siga un ejemplo con lo que se está haciendo en Bogotá para trabajar con otras ciudades y tener un protocolo único nacional, sino hacer del fútbol en Bogotá otra muestra de que esta es la capital de todos y de todas. Pues director, muchísimas gracias. La invitación entonces nos la puede hacer usted para la próxima semana para el foro. Claro que sí, un saludo para José, para Alirio. Vamos a estar en un espacio de debate, un espacio de diálogo muy interesante, pero sobre todo un espacio de construcción.
y de construcción desde distintos puntos de vista, con experiencia internacional, con experiencias nacionales, y eso debe apuntar efectivamente a que todos trabajemos no solamente desde lo que nos corresponde como autoridades, como academias, sino desde la prensa, desde el mismo barrismo, desde las hinchadas, para hacer del fútbol un ejercicio de respeto, de inclusión, y qué mejor oportunidad que este mundial que se viene. Así que, como dice el eslogan, que el mundial no es una para siempre. Empezamos el 7 por la tarde, seguimos el 8, y que esto salga muy bien, porque finalmente se trata de hacer del fútbol otro ejemplo más de que Colombia está superando una etapa de violencia y quiere una sociedad distinta. Oiga, doctor Antonio, ¿cómo vamos? Bien, ¿usted qué tal? No, esto está tomando una fuerza impresionante por la Bogotá mejor para todos, por estos temas tan impresionantes que ustedes manejan, por esta conducción de Roberto García, este equipo periodístico y de imagen del IDEPAC. Hay que pensar seriamente en estos especiales los días jueves de 7 a 8 de la mañana. Usted cuenta con mi apoyo, mi concurso, lo que tengamos que hacer, pero estos son unos espacios que hoy no está presentando la radio en Colombia. Hoy hablamos solo de mundial, hoy hablamos solo de política, luego los chismes de la farándula, las bobadas, los temas de siempre, pero estos programas como el que presenta Todelar con el IDEPAC no los hay en la radio de la capital del país. ¡Qué emoción! El contenido, los invitados y lo que estamos haciendo. Doctor Antonio, ¿ya lo están despidiendo? Ya lo estamos Permítame, yo lo despido. Con su venia, doctor Porras. Doctor Antonio Hernández, yo metí aquí, me atravesé peor que la iglesia de Vélez, que la catedral de Vélez, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarle a usted como funcionario, como amigo, felicitarlo por lo que están haciendo en este programa del IDEPAC, y próximamente nos tomaremos un cafecito. Claro que sí, José Fernando, gracias a usted por abrir esos espacios. Y aquí los debates son interesantes porque no es solo un tema de barrismo, el tema comunal es un tema importante para la ciudad, el tema de jóvenes, el tema de diversidad, así que esto es una ventana muy importante y gracias a usted, gracias a este espacio, Bogotá sigue discutiendo temas para una mejor ciudad. De una vez queda usted comprometido de hoy en 8 estar en cabina y tratemos de buscar comunicación con el alcalde mayor de Bogotá para que le hagan una nota en este programa, y de hoy en 8 vámonos de 7 a 8 de la mañana, doctor Antonio Hernández. Que Dios le bendiga, muy amable, muchas gracias. Un saludo, gracias a todos. Y a ustedes muchas gracias también. Despedimos el poder de la participación. A José Fernando Porras, muchas gracias. Poder de la participación. El poder de la participación. A José Garriga en Buenos Aires. José, gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación y un saludo cordial para todos los colegas y especialmente al amigo Alirio Amaya. Muy bien, Alirio. Saludo especial. Saludo. Grande José, nos vemos la otra semana. ¿También John, gracias. ¿También argentino? No. No, señor. Pero habla, pero le contestó como argentino. José, querido. Grande José. Hasta luego, Roberto. A ustedes gracias, José, Julián, muchas Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos siempre. Alejandra, el próximo jueves, De 7 a 8. una hora, ¿no? Una hora. 7 a 8 de la 8. mañana, ya eso es una instrucción. Muy De bien. 7 a 8. La invitación, un súper Señor. La invitación al foro, ¿no? A toda la audiencia para que miren en la página del IDEPAC, está toda la información, www.participación Bogotá. Y ahí Lo pasamos, contacto. amigo. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta Roberto luego, García. gracias a todos, gracias. Ya volvemos. Termina El Poder de la Participación, el programa de los ciudadanos que trabajan por una nueva Bogotá. El Poder de la Participación, espacio del Instituto Distrital de la Participación, IDEPAC, para informar sobre los proyectos de nuestra entidad. El Poder de la Participación, todos los jueves de 7 a 7:30 de la mañana